Muy bien, buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra semana 15 de nuestra asignatura Técnicas de Entrevista y Observación. Por orden de la universidad tenemos que trabajar sobre esta semana, no nos saltamos la semana 14, puesto que tenemos que terminar el sílabus conforme se había establecido en las fechas normales que se habían establecido. Por lo tanto, estamos en la semana 15 y deberíamos terminar la siguiente semana, ¿de acuerdo? Según nuestros sílabus, en esta semana nos correspondería la entrevista de selección. ¿Sí? Hemos visto ya entrevista clínica, entrevista terapéutica, entrevista educativa. ¿Sí? La semana sí, nos correspondería entrevista de selección de personal y la semana 16 confirmaríamos este tipo de entrevista y lo veríamos con mayor profundidad. Para empezar, con respecto a la entrevista que se hace a nivel de selección, que tiene que ver con el trabajo que ustedes han presentado, pero que ahora lo vamos a ver más ordenadamente, de acuerdo a lo que es, ¿no? Este tipo de entrevista de selección es una entrevista especializada, muy especializada. ¿Por qué? Porque requiere de que el entrevistador esté metido, esté sumergido en realidades organizacionales para las cuales eh, va a trabajar, ¿no? Quiere decir de que el psicólogo debe conocer muy bien la realidad para la cual va a seleccionar personas. O sea, no se trata de seleccionar por seleccionar, ¿no? Teniendo en cuenta de que va a incorporar a una persona en un sistema que ya está actuando, que ya está funcionando y que tiene una realidad eh, física, psicológica, social específica. De modo que la persona que se inserte en este sistema debe adaptarse como anillo al dedo. ¿Sí? Como anillo al dedo, así de simple. ¿Por qué? Porque tiene que tener tales características de personalidad que debe ingresar, y como se supone que hemos seleccionado a la persona exacta para el sistema, tiene que sentarse, adaptarse rápidamente a la nueva realidad y comenzar a producir. Las empresas son muy frías. Buscan personas que produzcan y que desde el primer mes estén generando utilidades, que no sea un gasto para la empresa, que sea una inversión. O sea, es decir, si yo voy a pagarle a esta persona 1.500 soles, en realidad debe darme mucho más de 2.000, ¿no? Mucho más de 2.000 para que justifique la inversión que he hecho en esa persona. Entonces, para que te dé mucho más de 2.000, tiene que ser una selección muy buena, muy buena. Entonces, el psicólogo tiene que saber exactamente qué tipo de persona, qué característica debe tener la persona que se va a sentar en ese puesto, ¿ya? Y la idea que tiene el psicólogo de las características de la persona que se va a sentar en ese puesto debe ser la más real posible. Entonces, por eso digo que no es una entrevista simple, es una entrevista, es una evaluación muy compleja y que requiere del psicólogo que sea, que tenga capacidad predictiva. ¿A qué me refiero con capacidad predictiva? Me estoy refiriendo a que pueda decir, esta persona se va a adaptar rápido, va a producir lo que se espera de él, no se va a ir, no va a causar problemas, no tiene patologías y además va a producir más de lo esperado. Y además podría tener una relación de largo plazo con la empresa. Entonces, si se dan cuenta, si el psicólogo va a predecir eso, tiene que estar muy seguro de lo que está seleccionando. Entonces, por eso se requieren capacidades
muy finas para poder evaluar a este tipo de especialidad en la psicología. Entonces, es bueno conocer nosotros, entender qué buscan las empresas. ¿Qué busca una empresa de las personas? ¿Ya? Eh, lo que buscan es simple, ¿no? Eh, Buscan personas que les ayuden a lograr los objetivos. Eso es muy importante. Toda empresa, así sea una bodega o una ferretería, tiene objetivos que cumplir, por ejemplo, en el mes, en el semestre y en el año. ¿Sí? Efectivamente, gente competente y gente productiva. ¿Qué más busca de las empresas de la persona? Que sea una persona que no se esté quejando, que se adapte rápidamente, que genere un buen ambiente de trabajo, que no sea una persona eh, conflictiva, que sea comprometida, efectivamente, ¿ya? Y que pueda generarme en el corto plazo, tiene que generarme productividad y además ganancias. Entonces, es lo que busca la empresa. O sea, las empresas, contra todo lo que piensan muchas personas, no son clubes donde yo le voy a pagar mucho a la persona para que esté contenta y esté feliz, ¿no? O sea, ese no es el fin de la empresa. El fin de la empresa, de toda empresa, es generar utilidades, ¿ya? Satisfaciendo las necesidades de los usuarios. Entonces nosotros tenemos que conseguir personas que estén conectadas con su línea de la empresa. A veces las empresas tienen una filosofía, tienen valores específicos y nosotros debemos buscar personas que se inserten en esa cultura, en ese clima. Pero también es importante que el psicólogo entienda cuál es el papel de la organización, ¿ya? En primer lugar, el psicólogo tiene que tener un concepto del negocio. O sea, si tú eres eminentemente clínico, nunca has trabajado, por ejemplo, en una empresa, no has, no has tenido un empleo dentro de una pequeña, mediana o gran empresa, entonces tú desconoces cuál es el concepto de la interacción humana dentro de una organización y cuáles son los apremios, cuáles son los objetivos, cuál es la cultura, cuál es la personalidad que generalmente tienen los jefes, cuáles son los estilos de liderazgo. Tienes que conocer cómo los horarios de trabajo, cuáles son las dinámicas que se realizan dentro de una oficina, de una industria. Si no has pasado por eso, yo te recomiendo que no entres a hacer selección de personal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienes idea de lo que significa un negocio. Y no es porque sea malo, sino porque cada zapatero de tus zapatos. ¿Ya? Un psicólogo clínico que ha trabajado toda su vida en un hospital, en una clínica, en una posta, y no conoce nada de empresas, es preferible que no seleccione porque va a meter conceptos clínicos en la selección, ¿ya? Y en realidad es mucho más que conceptos clínicos, ¿ya? Claro, hay que detectar que no se filtre una persona con psicopatologías, pero eso es lo mínimo, porque en realidad lo que tenemos que ver es, como mencionaba Beatriz, personas que tengan competencias, que sean competentes y que se acoplen al tipo de organización que tenemos, ¿no? Y en ese sentido el psicólogo debe ser un psicólogo organizacional, un psicólogo que conozca de organizaciones, de cómo se dan las cosas adentro, de la motivación de los trabajadores, qué desmotiva generalmente un trabajador, qué motiva a un trabajador, cuál es el estilo, cuáles son los estilos de liderazgo, pero no de libro, sino in situ. O sea, cuántos jefes has conocido, qué estilo de liderazgo tienen, cómo a veces son unos cuando están en un área y son otro tipo cuando están en otra área. O son unos cuando están en el trabajo y otro tipo de gente cuando están en casa o en reuniones sociales. Es muy importante en el tercer punto
Dice sumergirse en el análisis del puesto. Ya les hablé una vez de estas cosas. El psicólogo debe meterse en el puesto, ¿ya? No solamente debe leer la descripción del puesto, ya que está ahí, es un papel, es un documento donde están todas las necesidades, todas las características del puesto, ¿ya? Pero si no, no solamente debe leerlo y conocerlo teóricamente, sino de preferencia que viva cuáles son los compañeros que va a tener la persona que se va a insertar allí, qué tipo de personalidades, cuáles son las dinámicas psicológicas que se dan en ese puesto, que pueden ser diferentes a otra oficina. Pueden ser el mismo puesto de secretaria, pero la secretaria del departamento A requiere características diferentes de la secretaria del departamento B, a pesar de que son el mismo tipo de secretarias. ¿Por qué? Porque cada una tienen estilos diferentes, formas de dinámicas diferentes, culturas y climas diferentes. Entonces, por eso es importante no solamente hacer un buen análisis de puesto, tener una buena descripción de puesto, sino de preferencia, como les mencioné, hay que ir ahí, ¿ya? Vivir dónde va a estar sentado, con quién se va a comunicar, con quién va a coordinar, cuál es la personalidad de la gente con la que va a coordinar. Porque si no se pasan, si no se conectan, si no hay empatía en esos niveles de coordinación, esa falta de empatía se va a llevar al trabajo. O sea, hay gente que llegan a causar daño a otra persona porque sencillamente no les es empática, le esconden los documentos, se pelean. Como se pelean y no se hablan, no coordinan bien, entonces el trabajo termina mal. ¿Por qué? Porque hubo una mala selección de personas. Entonces, si se dan cuenta, la selección de personas es muy delicada. Es como cualquier evaluación, delicada, ¿ya? Porque en clínica también una mala evaluación puede llevar a tomar decisiones complicadas, ¿sí? Entonces, dentro de todo el proceso de selección, porque hay todo un proceso, por ejemplo, este, la publicación del aviso, antes de la publicación del aviso hay un análisis de puesto, hay una formulación del documento que es la descripción del puesto, eh, luego viene la publicación del aviso, la convocatoria, viene una etapa de selección y llegada de currículum, eh, eh, luego viene de la selección del currículum, viene descarte, luego viene una primera entrevista telefónica en algunas empresas, luego de esa primera entrevista telefónica hacen otro descarte, luego los que llegan les aplican las pruebas psicológicas, toda la batería de test psicológica que no es cualquier batería, tiene que ser una batería muy específica para las responsabilidades que se buscan. Esas baterías hacen otro filtro, de ahí queda un pequeño grupo de personas que pasan por una entrevista psicológica recién en la entrevista de selección y luego queda una terna. Y a veces hay una segunda entrevista de selección. Entonces cada entrevista tiene un objetivo, tiene un papel, ¿ya? Y nuestro tema en este momento de la clase es la entrevista de selección, ¿ya? Y como dice ahí, la entrevista de selección es probablemente el método más utilizado en la selección de personal, pues es un elemento que con frecuencia tiene más peso a la hora de tomar una decisión respecto a la decisión, a la admisión o no admisión del candidato, ¿ya? Con frecuencia tiene mucho peso, porque a veces tú puedes entregarle una terna, o sea, 3 posibles candidatos al jefe que va a entrevistar en última instancia, y para ti el número 1 es el que debería ingresar, pero no para él, porque recuerda que él va a trabajar diariamente con la persona. Entonces tiene mucho más claro la necesidad de quién debe cubrir ese puesto. Entonces, de repente, admite a la persona que está en último lugar de lo que tú le has dado. Entonces, que no te sorprenda porque ese último filtro es un filtro
el más objetivo, ¿no? Y también es una entrevista de selección, ¿ya? Por eso es muy importante. Ahora, la entrevista de selección es el instrumento clave en el proceso de selección. ¿Por qué? ¿Por qué es clave? Porque en las demás etapas del proceso de selección, la persona puede incluso manipular su imagen, ¿no? Por ejemplo, en el currículum puede poner lo que él quiere y puede no poner lo que no le conviene o puede enfatizar cosas que él cree importantes y minimizar otras que para nosotros serían importantes. En la entrevista telefónica, también la persona, como no la ven, puede manipular las respuestas. Pero muchas veces, el cara a cara, tú puedes ver cosas que no notas, pequeños rasgos, el lenguaje corporal, eh, algún tipo de respuestas con determinada tonalidad, te pueden ir dando señales para poder seguir explorar o para tomar una decisión. Entonces ahí entra mucho la experiencia, entra mucho la psicología, ¿ya? Por eso es un instrumento, la selección, la entrevista es una herramienta clave en el proceso de selección. Y ahí dice que las técnicas a utilizar varían dependiendo del puesto al que está postulando el candidato, ¿ya? O sea, si es muy diferente una entrevista de selección a gerentes que a administrativos o a operarios. Operarios se le llama a los que trabajan en la industria, en las máquinas, ¿no? Ellos son operarios, ¿no? Básicamente trabajo manual. Y los tres tipos de puestos requieren enfoques diferentes, ¿no? Se da el caso de que cuando son gerentes de alto nivel, bueno, las entrevistas se realizan en un restaurante de alto nivel, por ejemplo, tomando un café, ¿no? No necesariamente en una oficina. Y los demás puestos, por supuesto que sí, se tienen que realizar o en las instalaciones de la empresa o en una consultora, en una oficina extra, ¿ya? Y allí la tarea del entrevistador es preparar el ambiente psicológico, ¿ya? Que permita indagar eh, de la manera más acertada, más objetiva, sobre la información que tú requieres para poder determinar si esta persona es apta o no apta para el puesto. ¿Sí? Dice abajo, ojo, entrevistadores no adiestrados recomendarán al candidato que más se asemeje a ellos. Esto es muy importante. No al más adecuado del puesto. A veces, entrevistadores poco adiestrados pueden recomendar también a personas que les caigan bien, ¿no? Y no necesariamente a la persona más adecuada. Hay muchos sesgos que intervienen en la entrevista de selección, ¿ya? Por ejemplo, otro sesgo es que cuando has entrevistado a 20, tú sacas siempre al mejor de los 20 en un día, pero hay varios grupos, ¿ya? Y a veces el mejor de ese día no significa que sea el mejor candidato, solamente es el mejor de ese día, ¿ya? Pero pueden ser todos mediocres. Entonces estás eligiendo el mejor del mediocre y no necesariamente esa persona va a cubrir el puesto. Debe ser la que debe cubrir el puesto. Hay que tener mucho cuidado en esas entrevistas de selección, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Me pueden interrumpir si lo desean en cualquier momento. ¿Mm? A ver, solamente está conectada Maribel. Ya, no veo conectada a Beatriz, ni veo conectada con su cámara a Vicky. Profesor, disculpe, no puedo conectar mi cámara porque la señal está pésimo. Se me va la señal si lo activo el video o la cámara. Ok, ¿y qué argumento tiene Beatriz? Que normalmente se conecta, pero no sé por qué no se está conectando ahora.
Estoy jalada, profesor. Estás jalada en el examen. Tengo 0,2, qué vergüenza. ¿Cero cuánto? 2 ¿En qué examen? entrevistas justo en este curso. Y esa es una prueba objetiva, ¿ah? No hay sesgo del docente. No soy buena para las objetivas. ¿Cómo? Creo que no soy buena para las objetivas, la prueba objetiva. Supuestamente la prueba objetiva es la más sencilla de todas. Y yo dije, voy a hacerla para que Beatriz apruebe. Tengo 0,2, estoy triste. Bueno, en tu favor te digo que lo que pasa es que ustedes están muy acostumbrados a responder preguntas de concepto, no preguntas de análisis. ¿Ya? Y cuando les pongo preguntas de análisis, casi todo. El promedio de esa prueba es 4.5, por si acaso, para tu... Ya. ¿Sabe que el examen, me refiero a los 4 exámenes, mi estimado docente, sí han sido justo para pensar mucho? Entonces, si uno no estaba seguro con el concepto que quiere marcar, había bastante confusión. Claro, para uno que no ha leído. Y si ha leído, pues yo no lo habré leído a conciencia, no habré prestado atención y ahorita tendré ganas de tomarme un café, en serio, doctor. Ay. Estás avergonzada, Beatriz, no te preocupes. Sí, estoy avergonzada. 0.2 es una muy buena nota en mi curso. No, se lo invierte, sí lo invierte. Ya se me va a pasar. El examen final es un examen igual, aplicativo, ¿ah? O sea, no se confundan, es aplicación, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar de las fases de la entrevista de selección, ¿ya? La fase de exploración, ¿ya? El objetivo de esta fase es, dice, es enfocar la toma de decisión final captando información útil a tal efecto. O sea, tú tienes que indagar, explorar todo lo que te lleve a decir si esta persona es buena o no es buena para el puesto, ¿ya? ¿Es apta o no es apta por ejemplo, por decirlo, ¿no? Si yo me he enterado de que este puesto es muy estresante y hay un jefe muy hostigador, muy duro, yo no voy a poner pues a una persona que sea débil de carácter, que sea muy sensible, ¿no? Tiene que ser una persona tolerante, que sea tolerante a la frustración, por ejemplo, ¿no? Que sea fuerte psicológicamente, que, que resista al estrés, ¿no? Entonces, en esta fase de exploración, yo lo que hago es indagar las grandes necesidades que tiene el puesto, ¿no? Y es una entrevista que se puede dividir en dos tipos, la entrevista preliminar y la entrevista de profundidad, ¿no? En la entrevista preliminar, el entrevistador generalmente informa sobre la empresa, ¿ya? Se da a conocer, bueno, somos tal empresa y estamos buscando una persona para este puesto, y va revisando el currículum de la persona y va contrastando la información que te da esta persona con lo que tú observas, ¿ya? Porque recuerda, la persona pone en su currículum lo que más le conviene, ¿ya? Y tú tienes que verificar si esa información es real, ¿no? Entonces, y compara si es que tiene los rasgos más importantes que necesitamos. Pero es una entrevista general, preliminar. La entrevista de profundidad se centra en detalles, ¿ya? En detalles del puesto, como les había dicho. A ver, por ejemplo, acá se requiere una persona muy ordenada, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha información, muchos papeles, muchos archivos, tiene que llevar mucho dato, tiene que ser una persona ordenada, muy enfocada, que no sea muy extrovertida porque se va a distraer rápidamente, ¿no? Entonces, estamos ya entrando en los detalles del puesto, buscando su experiencia y de qué manera su personalidad
genera sintonías con las personas, con las personalidades con las que va a trabajar. ¿Ya? Es muy importante. Disculpen la bulla, lo que pasa es que vivo cerca del aeropuerto. ¿Ya? Y yo a veces creo que vivo acostado de la pista del aeropuerto, ¿no? Pero bueno. Muy bien. ¿Qué errores se dan en la entrevista de selección? O sea, fíjense, hay muchos errores de parte, más que todo, del psicólogo, ¿ya? Y nosotros tenemos que conocer esos errores para prevenir, ¿no? Así como en la entrevista clínica hablamos, por ejemplo, de la transferencia, de la contratransferencia, hay que estar muy alerta a eso. En la entrevista de selección, como es una sola entrevista, pueden dar, y es muy intensa, pueden darse algunos efectos. Por ejemplo, el efecto halo se llama, ¿ya? ¿Por qué se llama el efecto halo? Eso. Cuando una característica positiva, solo una característica positiva, nos impacta tanto que ya condiciona toda nuestra evaluación. Ya no le vemos defectos a la persona. Pasa, oye, me encanta que esta persona sea muy extrovertida, muy segura de sí misma, ¿ya? Entonces, nos quedamos con esa idea, pero no profundizamos en que esta persona puede tener poca preparación técnica, o de repente sea solamente hablantina, eh, si va para el puesto o no va para el puesto. Entonces, nos encanta una característica, ¿ya? Entonces, se llama el efecto halo. O sea, el halo que deja una característica distintiva de esa persona. Luego viene el efecto generosidad, ¿ya? Cuando los entrevistadores tienen la tendencia a llevar la entrevista con demasiada suavidad, ¿ya? No ponen aprietos a la persona, no profundizan en detalles críticos, no quieren ponerlo en situaciones críticas para ver si la persona puede elegir en situaciones complejas, ¿ya? Y solamente la lleva como una conversación, ¿ya? Existen ese tipo de entrevistadores que son muy buenos, muy generosos y finalmente no dan un, un dictamen muy claro porque se han basado en una evaluación superficial de la persona. Luego viene el efecto contraste, ¿ya? Cuando comparamos a este candidato, al actual que estamos entrevistando, con, con los candidatos anteriores. Y uno podría decir, pero está bien. No, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque tú tienes que comparar al candidato con el puesto, ¿no? Entonces, si yo lo comparo con los otros candidatos, es posible que pase lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Que entre todos los mediocres sea un poquito más destacado, ¿ya? Y diga, este es. No, 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 no tengo que comparar con candidatos, con los otros candidatos. Vamos a comparar con el puesto, por ese caso, ¿ya? Con el puesto. Un segundo, por favor, si me permiten. Ya.
Muy bien, disculpen. Entonces, habíamos hablado del efecto halo, del efecto generosidad y del efecto contraste, ¿sí? Luego viene el efecto caballo de batalla, ¿ya? Eh, Eso pasa siempre cuando el entrevistador tiene un único tema sobre el cual gira su entrevista, ¿ya? Yo me acuerdo que tenía a un compañero que seleccionaba a las personas sobre un solo tema, ¿ya? Porque para él se le debe meter en la cabeza que el único tema válido es la honestidad. Yo comparto eso, porque una persona honesta, una persona honrada, es un valor muy importante. Pero no solamente eso es lo que tiene que gobernar tu entrevista, sino que hay otros factores que son importantes. Por ejemplo, puede ser honrado, pero puede ser una persona con poca tolerancia al estrés. O puede ser honrado, pero conflictivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que tomar como única referencia un tema por más que tú creas que eso es lo vital para la persona, ¿no? Por ejemplo, en mis inicios, yo pensaba que, aún lo sigo pensando, ¿ya? Que es muy importante seleccionar a una persona que tenga una actitud positiva ante la vida, ¿ya? Porque las personas que tienen actitud positiva ante la vida son personas que en los problemas que hay en el trabajo los va a superar con un buen ánimo, ¿ya? Pero eso es importante, pero no es lo único, ¿ya? No es lo único. Luego viene el efecto de similaridad, ¿ya? Entonces, cuando yo veo una persona que se parece a mí, oh, entonces este debe ser bueno, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? O sea, me cae bien, me cae chévere, ¿no? O sea, me cae muy bien, entonces ya, lo pongo como candidato posible. Oye, ojo, eso no es, tú no eres el, tú no eres el referente máximo para la empresa, ¿ya? Para la empresa, el referente es la descripción de puesto, ¿ya? Cuando una empresa hace una descripción de puesto, le ha dedicado muchas horas. Ha puesto ahí a profesionales, a gente experimentada que digan, oye, ¿qué características? Analícenlo, por favor, reúnanse y qué características debe tener la persona que debe cubrir ese puesto. Las personas se han reunido varias horas, varios días y le han puesto mucho cerebro a, a quién podría ser la mejor persona. Y cuando viene la entrevista, tú, el psicólogo o la psicóloga, muy oranda va a decir, bueno, si esta persona me gusta porque se parece a mí, entonces es la persona más indicada para el puesto. Eso no es, no es la idea, ¿ya? Luego viene el efecto que se llama evaluaciones extremas, ¿ya? También hay gente así. O sea, ¿es bueno o es malo? Nada más, ¿ya? ¿Es excelente o es pésimo? No hay término medio, ¿ya? Entonces descarta, bueno o malo. El problema va a ser que cuando tú terminas de la entrevista, a veces entrevistas 40 personas y solamente tienes lo que tú crees que son excelentes, ¿no? ¿Y dónde están aquellos que tienen cualidades que podrían superar en el futuro y con entrenamiento a los que tú crees que son excelentes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, si se dan cuenta, el, la selección del personal es muy fina, necesita mucha objetividad de parte del entrevistador, ¿ya? Em, Otros errores, por ejemplo, es una mala o nula planificación, ¿no? O sea, no hay una buena planificación. Los entrevistadores no hacen, eh, o sea, no, no aplican sus objetivos, los objetivos de la entrevista, los objetivos de la empresa, no los están aplicando en la entrevista. Los entrevistadores no planifican ni estructuran la entrevista, o sea, no preparan preguntas, no preparan estímulos para, para que sean. Recuerden ustedes que en la entrevista, todas las preguntas o todas las intervenciones del psicólogo son reactivos, que van a provocar una reacción que luego nosotros vamos a medir.
Entonces, esos reactivos se preparan con anticipación. El otro error es que los entrevistadores no conocen suficientemente el puesto que se puede cubrir. Lo conocen muy superficial. ¿Ya? Por más experiencia que tengan, creen a veces la sobredimensión, la sobreestima. ¿Ya? No, sí, con los datos que tengo aquí en el papel yo ya puedo seleccionar. No. Hoy día es tan compleja una empresa, una organización y un puesto que es necesario que tengas mucha información no, no objetiva. ¿Ya? Otro error es que el entrevistador asume el rol de psiquiatra aficionado. O sea, lo que anda buscando son patologías. ¿Sí? Y otro, por ejemplo, es cuando el candidato es evaluado sobre la base de criterios inadecuados. ¿No? Es es muy sintomático cuando nosotros trabajamos sobre criterios bien extraños, ¿no? Bien extraños. Errores del entrevistador, otros errores. Se ponen en marcha actitudes personales, prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, si yo soy un machista muy radical, de repente entrevisto a un homosexual, a una persona homosexual, y como tengo mis prejuicios, mis estereotipos, y le tengo bronca a los homosexuales, o le tengo bronca a las mujeres, y si pienso que las mujeres deben estar en la cocina y no trabajando, entonces lo más probable es que me deje llevar por esos criterios, estereotipos, ¿no? Luego dice, la decisión se sesga por la primera impresión, ¿ya? Dice, según algún estudio ilustra que casi el 90% de las decisiones se toman en función de los primeros 5 minutos, ¿ya? Y eso tiene que ver con el efecto del halo o con la impresión que me causa la persona. Si me causa una buena impresión, a mí como persona, entonces ya pasó. Mentira, ese es un error. El psicólogo debe ser muy objetivo, debe desligarse de sus estereotipos, de sus criterios, de sus prejuicios, ¿ya? Aunque yo esto lo dudo que lo haga porque a veces nosotros no reconocemos, no nos sabemos mirar a nosotros mismos y no reconocemos nuestros errores. Tendemos a minimizar nuestros errores y a maximizar los errores del resto, ¿sí? La decisión final, ¿ya? Que es la otra etapa del, del, de la entrevista. El jefe inmediato, el que va a ser su jefe, debe tomar la decisión final, tú no. El psicólogo dice, miren, de todo lo que he entrevistado, este grupo es el que cumple los parámetros psicológicos para el puesto. ¿Ya? Este grupo debe ir a ser entrevistado por el jefe inmediato, porque finalmente es el que lo va a ver todos los días. Es el que sabe el clima y, y tiene que empatizar también con la persona. Entonces, debe establecerse un procedimiento para darle seguimiento al candidato seleccionado, a fin de conocer si las predicciones hechas en la fase de selección fueron acertadas. ¿Okay? Entonces nosotros debemos saber si es que, cómo terminó, a quién se eligió, porque finalmente a veces no sabemos a quién eligieron, porque ellos van a elegir de un grupo que nosotros proponemos. Y debemos hacer un seguimiento a aquellas personas que fueron seleccionadas para ver si es que nuestra predicción fue acertada. Eso nos da mucha flexibilidad ya al momento, muchos mayores elementos de juicio para las futuras elecciones de personal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como esta clase se divide en dos clases, vamos a dejarlo ahí. Nos quedamos en la diapositiva 11, ¿ya?
semana 15, diapositiva 11. ¿De acuerdo? Entonces, ya nos veríamos entonces, si es que si no hay alguna pregunta, nos veríamos el día miércoles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ninguna. Ninguno. Entonces, muchas gracias por su atención y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Gracias a usted. Buenas noches.